Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Inició la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Les contamos cómo se invertirán 1.154 billones de pesos en los próximos 4 años. Medicina prepagada y seguros privados en el país continuarán funcionando con la reforma a la salud. 12 millones de colombianos tienen servicio de acueducto en malas condiciones y otros 3 millones no tienen ni una gota. 15 casos diarios de dengue se presentan en Chocó. Hay preocupación por la situación sanitaria del departamento. ¿Qué está pasando en Cali? Es la ciudad con la tasa más alta de homicidios en el país y los hurtos subieron en más del 26%. Cambios en el subsidio de Mi Casa Ya. Les contamos las nuevas condiciones para acceder. 68 lenguas nativas tiene Colombia. Sus hablantes piden que no se deje morir su legado. Arrancó en firme la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Será la ruta de trabajo para los próximos 4 años de gobierno. Desde ya hay controversia por temas clave como la compra de tierras. Varios fueron los reparos que le hicieron algunos senadores al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Trae varios micos, entre ellos el traslado de la policía, la sacan del Ministerio de Defensa, lo hacen con un artículo fantasma. Lo segundo, el aumento del predial. Eso no se puede hacer en ese plan de desarrollo. La unidad de restitución de tierra, que tiene un plan para adquirir 13 millones de hectáreas, se le asigna 1.2 billones en su presupuesto. Yo creo que esto es... algo no me funciona. Para otros congresistas, el plan es sensato, pero deben revisarse algunas metas que no son claras en cuanto a erradicación de pobreza y medio ambiente. Por ejemplo, en los temas más gruesos del gobierno, protección ambiental, solamente esperan reducir la deforestación de 170.000 hectáreas a 140.000. Senadores cercanos al gobierno aseguraron que el plan de desarrollo es innovador y lo que Colombia requiere. Llevar al mismo territorio al tiempo mejoras en salud, en educación, en agua potable, en deportes, en cultura, genera calidad de vida que por separado nunca van a lograr. En el plan de desarrollo se distribuirán 1.154 billones para los próximos 4 años. Con la presentación del Plan de Desarrollo se conoció el monto de los recursos destinados a las regiones. Desde el Congreso advierten que para la transformación de algunos departamentos esto no es suficiente. Uno de los grandes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es la transformación y convergencia de las regiones con más inversión. Sin embargo, para algunos senadores, el presupuesto destinado para sus departamentos es muy poco. El tema de las regiones en el Caribe no lo vemos bien. Somos el 22,5% del país y no tenemos sino el 20% de la participación. Bogotá con 119 billones, Antioquia con 96 billones y Valle con 55 billones son los departamentos con más recursos, mientras que algunos de la Orinoquía como Bichada, Guainía y Vaupés contarán con menos de 3 billones de presupuesto. Regiones como el norte de Santander llegamos escasamente a los 22. Yo creo que es necesario voltear a mirar de verdad con justicia hacia las regiones, hacia los territorios. La discusión del plan de desarrollo seguirá la otra semana y afirman los senadores será necesario destinar más dinero para algunas regiones del país. Alrededor de 4 millones de colombianos cuentan con planes de medicina prepagada y seguros privados en el país. En NS Noticias les contamos qué pasará con estos servicios en la reforma a la salud. El artículo 147 de la reforma a la salud dice que tanto la medicina prepagada como los seguros privados podrán continuar vendiendo servicios de seguros para tener un mecanismo distinto de atención a la enfermedad, los cuales funcionarán de la misma manera y estarán articulados al sistema de salud. Y pueden continuar la atención salvo que no pueden utilizar las redes del sistema y no se le va a dar prelación dentro de la red del sistema. Tienen sus propias redes porque así está implementado actualmente y así debería ser. Entre el 4 y el 5% de la población colombiana están afiliados a planes complementarios de salud o medicina prepagada. Y según la reforma, el aumento de costos de este servicio dependerá únicamente de las instituciones privadas.
Esta semana se dio apertura al corredor que busca reactivar la movilidad entre Cauca y Nariño. Sin embargo, las condiciones climatológicas han afectado el avance de esta inauguración. 4 días han pasado desde que se abrió una vía alterna entre la depresión y el municipio de Rosas en el Cauca. Sin embargo, las intensas lluvias siguen perjudicando el tránsito en la vía. Bastante complicado por el barro que se ha generado por el invierno. Pues aquí estamos, con esta vía tan terrible que está. Hoy ya no podemos sacar nuestros productos. No podemos entrar, no podemos ni salir. Desde el Senado le reiteran al gobierno nacional la necesidad de declarar la emergencia económica. Según datos de la Cámara de Comercio, más de 10.000 empleos están en riesgo. Se cree que se generan 1 billón de pérdidas en el departamento de Nariño. Realmente la situación es supremamente compleja, sobre todo en el sector productivo. Se espera que en los próximos 90 días se dé apertura a esta variante, que viene desde la frontera con Ecuador, atravesando todo Nariño y el centro caucano y va hacia el interior del país. Les quedará para su beneficio una vía de 32 kilómetros. Por aquí van a transitar una vía pavimentada, vehículos de todo tipo, incluyendo tractomulas. Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía en Cauca, por el corredor han transitado más de 1.000 vehículos de lo que va en la semana entre automóviles, tractomulas, camiones y buses. Pese a que, según datos de la Procuraduría General, cada vez son menos niños, niñas y adolescentes en grupos armados y delincuenciales, la Defensoría afirma que continúa el reclutamiento forzado en Caquetá, Cauca y Arauca. Desde la Defensoría del Pueblo se han emitido 31 alertas tempranas sobre el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el último año. De marzo del 2020 hasta diciembre del 2022, en la Defensoría del Pueblo hemos registrado un total de 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante el 2022. Desde el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado Coalico aseguran que son varias las causas que llevan al reclutamiento infantil. La falta de garantía por parte de las instituciones del Estado, garantía para el ejercicio pleno de sus derechos. Tenemos poblaciones en donde el acceso al derecho a la educación sigue sin existir, lo mismo que el derecho a la salud. Unir esfuerzos interinstitucionales para proteger a los niños en Colombia que siguen siendo víctimas de los grupos ilegales es el llamado que se hace desde el Senado. Necesitamos que todas las instituciones que hacen parte del Estado colombiano se incluyan, que participen en las políticas públicas para evitar que se siga dando estos fenómenos que se están dando. Senadores agregaron que si superan las causas que originan el conflicto, se evitaría que los casos de reclutamiento sigan ocurriendo. Posiciones encontradas se han dado a conocer en torno al proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. La idea es que sea una herramienta fundamental a la hora de encontrar caminos hacia la paz total en el país. La iniciativa contempla que las bandas criminales que decidan someterse a la justicia paguen penas entre los 6 y 8 años de cárcel y frente al dinero producto del ilícito. Se podría quedar hasta con un 6, máximo un 6%, para que pueda vivir después de pagar la condena. Piden que el dinero entregado sea reinvertido en las poblaciones de injerencia de la banda criminal como mecanismo de reparación. Puedan resarcir a las víctimas, que en últimas pues son quienes padecen verdaderamente este flagelo. Quien no se someta a la norma, que es generosa del presidente Petro, pues el Estado tendrá que someterlo con la fuerza legítima. El proyecto estipula que no exista la beligerancia, pero ante la problemática social pide que sí exista. El fenómeno del narcotráfico no es la causa, sino el resultado de la dinámica del conflicto estructural que ha conducido al conflicto social y armado del país. Las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra, por lo que seguramente muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia. El 24% de los colombianos no cuenta en sus hogares con agua potable y esta cifra se suma a un 6,4% que ni siquiera tiene agua. Esta es la radiografía de la delicada situación que se vive en diferentes zonas del país. El panorama de Santa Marta, al igual que el de ciudades como Fonseca, Ibagué, Manizales o Neiva, es bastante preocupante. 3.2 millones de colombianos aún no cuentan con servicio de agua, mientras tanto 12 millones de ciudadanos como doña Lucía reciben el servicio a cuentagotas. Cuando yo me mudé aquí era un río de aguas negras de punta a punta y no se podía ni siquiera sentar uno en la terraza. Nos presta un servicio 1 o 2 veces a la semana, es como si existiese un pico y placa de prestación del servicio por sectores.
Una situación similar es la que vive Jorge Enrique Salas, otro habitante de Santa Marta, ciudad que en diferentes sectores refleja la crisis en la prestación del servicio y que deja ver la recursividad de los usuarios para recoger y guardar el líquido durante días. Aquí tenemos que coger el agua por medio de motobomba, cada 2 días, cada 3 días que llegue el agua. Extensión de redes para ampliar la cobertura, sobre todo en zona rural dispersa, donde aún no llega el preciado líquido. Recientemente la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, explicó que el país tardaría más de 100 años para tener el servicio de agua potable en todo el territorio, situación que desde el Congreso busca revertirse fortaleciendo las políticas públicas para el beneficio de millones de colombianos. Secuestros, asesinatos y ataques a los trabajadores de ingenios de caña de azúcar en el Cauca tienen en alerta a los cultivadores. Según Procaña, las pérdidas en los últimos años alcanzan los 100.000 millones de pesos. Daños en cultivos, en la infraestructura, ataques a los trabajadores y propietarios de los cultivos de caña son algunas de las afectaciones que desde hace más de 9 años enfrenta este sector y que en las últimas semanas se agudizó. Las pérdidas acumuladas pueden superar los 100.000 millones de pesos. Ya se han perdido casi 4.000 empleos y hay en riesgo otros 2.000. De acuerdo con Procaña, ya son 6.000 hectáreas afectadas, perjudicando sobre todo a pequeños agricultores. Tenemos 241.000 hectáreas sembradas en caña, de las cuales el 75% del área es propiedad de 4.500 agricultores. Esta industria genera 286.000 empleos en el país. Por esto, desde el Senado piden medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Desde el Congreso de la República alzamos la voz en defensa del derecho al trabajo. Un llamado de atención para que cesen los ataques al sector de la industria de la caña y para que las autoridades reaccionen. Representantes del sector piden a las autoridades capturar a los responsables de los actos violentos contra los ingenios de azúcar y fortalecer la presencia de la fuerza pública. Desde Chocó denuncian que no se están tomando acciones contundentes para mitigar los casos de dengue y malaria que se presentan a diario. En 2022 se registraron más de 5.400 casos y en lo que va de este año ya van 302. Una queja permanente en el Chocó es el precario sistema de salud. Y hoy, en medio de esa precariedad, tienen que hacerle frente a los casos de dengue y malaria que se siguen presentando en Quibdó. En lo que va corrido del año, tenemos 302 casos notificados en el Civigila. La preocupación que hoy nos asiste es porque, pese a la ola invernal, no se están tomando acciones reales de parte de la Secretaría Municipal. En el 2022 tuvimos más de 5.000 casos de malaria. Desde la Secretaría de Salud Municipal aseguran que hay programas de erradicación de la malaria y el dengue, pero reconocen que no ha funcionado de la mejor manera. Hemos buscado como articular ministerio y cooperación internacional, que son los que están financiando ese programa, pero la verdad es que este programa no se ha llevado a cabalidad. Quibdó tiene una de las tasas más altas de pobreza monetaria en un 64.8%, lo que hace que en muchos hogares se generen criaderos de mosquitos, por lo que desde el Senado piden al gobierno acciones inmediatas. Esta situación tenemos que ponerle la cara y el Ministerio de Salud debe poner sus ojos hacia la región que está denunciando en el momento. Vamos a ver cómo convocamos a una reunión muy rápida de los organismos de salud para que se nos diga qué hacemos. Habitantes de la región esperan mayores controles frente a esta problemática. Y atención, porque crece la preocupación de los caleños por la inseguridad en su ciudad. Los casos de hurto se incrementaron en más del 17%, de acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad de Cali. Mucha delincuencia y ya uno no puede salir así. Esto es lo que se percibe en las calles de la capital vallecaucana, y es que de acuerdo con los datos del programa de seguimiento Cali Como Vamos, 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Está muy delicado, mucha inseguridad en la ciudad. Según un estudio de Cali Como Vamos, el año pasado se presentaron 13.000 denuncias de hurto en la ciudad, el mayor número de casos de los últimos 4 años. Cali en este momento figura en los rankings entre las 50 ciudades más violentas, con una diversidad de delitos. La situación de ilegalidad, las condiciones de inequidad, de baja productividad siguen prevaleciendo en el territorio distrital. Los homicidios son otro tema de gran preocupación. Cali tiene la mayor tasa del país por cada 100.000 habitantes. Por esto, desde el Senado piden reforzar la presencia policial. Aumentar el pie de fuerza, inteligencia y logística a la policía, ejército, para que puede haber allí la percepción de seguridad que tanto necesitan los caleños. Según expertos, recuperar el control sobre algunas áreas de la ciudad es el principal reto que tienen las autoridades para garantizar la seguridad de los caleños.
En un mensaje conciliador pero contundente, el presidente del Congreso, Roy Barreras, instó a las partes intervinientes en la reforma a la salud a buscar consensos y llegar a un buen proyecto por el bien de los colombianos. El presidente escucha. Yo creo que nosotros tenemos que dialogar con todos. Y yo tengo toda la disposición y además la obligación de conversar con la ministra Corcho, de trabajar con ella de la mano, es la ministra de la cartera, para sacar las reformas, de escuchar como hemos escuchado a los pacientes que han presentado su propia reforma, de escuchar a los sectores sociales, a las familias colombianas que hoy están muy asustadas porque no saben qué va a pasar el día después si se destruye el sistema que hay hoy sin haber construido el otro, y particularmente a 250.000 familias, que son las familias de los trabajadores que hoy se desempeñan en las EPS, que están en estado de pánico porque han entendido que al acabarse ese modelo ellos quedan todos desempleados. Tranquilos, no va a ocurrir. La reforma a la salud va a aprobarse, pero sin duda debe tener un capítulo de transición que proteja la vida, que no genere una crisis de salud pública, que garantice que el sistema mejore, que garantice el derecho al trabajo de quienes hoy están trabajando, y ese trabajo es uno que tenemos que hacer de la mano de la señora ministra, de los ponentes y de los demás partidos que nos acompañan en el cambio. Ya salió el decreto con el que el presidente Gustavo Petro asume oficialmente durante 3 meses las funciones de regular y controlar la prestación de servicios públicos en el país. Las altas tarifas en los servicios públicos han sido un dolor de cabeza para los colombianos. En la costa Caribe, una de las zonas con mayor problema, le piden al presidente que le ponga un freno a esta situación. No se justifica que una persona en el estrato 1 le llegue un recibo de luz de 250.000 pesos. Puede ser que Petro, que tomó el mando, sí haga algo, pero que se vean los resultados. Según el presidente Petro, en Colombia solo existen 6 grandes generadores de electricidad, lo que ha desencadenado un oligopolio en el sector. Cuando hay tan pocos, tienen la capacidad de manipular el precio. Y por eso muchas de las quejas de la sociedad colombiana es qué tan alto el precio del servicio público de energía. Esta será una medida transitoria que, según el decreto, tiene como objetivo rediseñar las metodologías para fijar y establecer las tarifas, principalmente de energía. Me parece una medida necesaria y una medida justa porque busca aliviar el costo de las tarifas de los servicios públicos a los usuarios. El presidente también anunció que es necesario implementar la generación de energía sostenible en el país. El 96% de las empresas registradas en Colombia son MIPYMES y muchas de ellas están empezando a ver afectadas por la desaceleración económica del país. Ya algunas han tenido que prescindir de puestos de trabajo. Según FENALCO, en este inicio de 2023, el 72% de los comerciantes del país tuvo ventas iguales o inferiores a las registradas en el año anterior. Y el gasto de los hogares colombianos tuvo una caída del 1.6% en el mes de enero. Situación que está afectando a pequeños comerciantes y que está llevando a que se pierdan empleos. Esto evidencia la tendencia que había señalado el gremio desde el último trimestre del año pasado en una desaceleración económica. Hay empresas que han tenido que prescindir de puestos de trabajo. Con el objetivo de buscar salidas a esta problemática, senadores radicarán un proyecto de ley que busca beneficios para las MIPYMES para que así puedan continuar y puedan seguir brindando oportunidades de empleo. Poder tener una disminución del impuesto de renta y por qué no hablar de una renta diferencial para las micro y pequeñas empresas. Además de eso, volver a recuperar los beneficios de exención y descuentos del IVA y el ICA. La iniciativa sería radicada en los próximos días. Según Fedesoft, solo el 40% de las mujeres se desempeñan en el sector tecnológico en Colombia. Aunque según expertos hay muchas oportunidades laborales en estas áreas, la falta de formación hace que se mantenga una amplia brecha de género. Incentivos desde la base para que más mujeres estudien y vean las tecnologías de la información como una oportunidad para formarse en su vida profesional y, por supuesto, para emplearse. Este es el gran reto que, según Jimena Duque, hay en nuestro país para que más mujeres participen en el mundo de la tecnología. Y es que, según el Ministerio de Educación, solo 3 de cada 10 graduados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. La brecha de género se está dando desde el inicio
de creación de carrera profesional. Ante este panorama, una iniciativa busca incentivar la formación de las mujeres en áreas tecnológicas y de esta forma cerrar la brecha que hay con los hombres. ¿A través de qué? De una política pública que nos permita atraer, promover y mantener, ojalá que haya permanencia de nuestras niñas en estas áreas. Según la UCDE, el 80% de los empleos en 2030 serán reemplazados por carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De allí la importancia de preparar a las mujeres para las oportunidades laborales del futuro. Más de 500.000 campesinos viven en Boyacá. Muchos de ellos aseguran que han tenido que vender sus productos a un menor precio por cuenta del mal estado de las vías. Esta y otras problemáticas fueron expresadas en un encuentro en San José de Pare. 245.690 mujeres campesinas viven en Boyacá. Ellas trabajan cada día para construir un mejor futuro y cerrar las brechas de género que se presentan por la falta de igualdad en las oportunidades laborales, remuneración, menor acceso a la educación, entre otras problemáticas sociales que las persigue. No solamente estar en el campo que cuidando un animal o cuidando a nuestros hijos, sino tener la oportunidad de salir de allí, que nos den ese espacio para nosotros progresar y salir adelante. No necesitamos que nos regalen, necesitamos es apoyo del gobierno nacional. Las mujeres boyacenses aprovecharon la audiencia pública que realizó el Congreso para dar a conocer las situaciones que a diario viven en los 3 roles que deben cumplir como cuidadoras, trabajadoras productivas y domésticas, donde es latente la desigualdad con los hombres, quienes también fueron escuchados. Que nosotros como congresistas vengamos a las regiones, traigamos a nuestro gobierno nacional, coordinemos procesos, obras, coordinemos lo que hay que hacer en programas. Vías terciarias, educación y mejores garantías para los productores también fueron temas que trabajaron en este espacio que se seguirá extendiendo por todo el territorio colombiano. Hoy en Actualidad en Redes, cierres viales y cortes de tránsito. Así se vivió el paro de taxistas de esta semana, que terminó nuevamente en la mesa de negociación con el Ministerio de Transporte. Carolina, buenas noches. Hola Marcela, y hoy en Actualidad en Redes, la polémica de la semana fue la protesta promovida en las principales ciudades del país por el gremio de los taxistas. Frente a la tendencia numeral paro de taxistas, la senadora Angélica Lozano trinó. El trabajo de los taxistas es precario y expuesto a riesgos. Es trabajo decente que tiene que contar de plenas garantías, al igual que quienes trabajan en plataformas. La ciudadanía necesita calidad en ambos servicios. Imposible suprimir alguno. Reglas y derechos para ambos. Por su parte, el senador Alfredo de Luque expresó: mi propuesta con el tema sin resolver de plataformas de movilidad en el país es desregular al gremio de taxistas, porque tanto ellos como los conductores de apps prestan el mismo servicio, pero los taxis tienen cargas regulatorias más altas y eso los pone en desventaja. Cerca del mediodía, el paro de taxistas fue suspendido y anunciaron reunirse de manera virtual para llegar a un consenso y sentarse nuevamente en la mesa de negociación con el Ministerio de Transporte. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales, en Facebook como Senado Colombia, Twitter @SenadoGovCo y TikTok @SenadoColombia. También a través de la página web www.senado.gov.co. Hasta pronto. Gracias, Carolina. El gobierno anunció que para el programa Mi Casa Ya tiene destinado para este año 1,5 billones de pesos, lo que representa 50.000 subsidios que ya no serán otorgados por nivel de ingresos, sino por puntaje en el SISBEN. Si usted está buscando un subsidio para la compra de vivienda de interés social, Mi Casa Ya es un programa que le permite recibir por parte del gobierno nacional entre 20 y 30 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo de su clasificación en el SISBEN. El segundo criterio que utilizaremos es favorecer a los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6. En la actualidad, este programa tiene como requisitos que el beneficiario no haya recibido otro subsidio de vivienda y que no sea propietario de otro bien inmueble. Es bueno porque
La gente que más necesita es del Sisbén bajo. Nos favorecería mucho a todos nosotros los pobres. El objetivo de los cambios en Mi Casa Ya es que sea otorgado a las personas más necesitadas y se priorizarán las solicitudes para vivienda en zonas rurales. Para identificar a las familias y a las personas más vulnerables y que sean las beneficiarias de estos subsidios. Sin embargo, también ha generado preocupación la posición que van a asumir los bancos. Pero vamos a encontrar un contratiempo y la talanquera de poder acceder al crédito a través de un sistema bancario. Para saber en qué clasificación se encuentra, usted puede entrar a www.sisben.gov.co y dar clic en el botón Consulta tu grupo Sisben o dirigirse a la alcaldía de su municipio, solicitar la encuesta y diligenciarla. En el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas y 68 de ellas se hablan en Colombia. Cada vez se conocen menos, se practican menos y la mayoría se encuentra al borde de su extinción. A propósito del Día Nacional de Lenguas Nativas, les contamos cuáles y cuántas conocemos. ¿Sabía que en Colombia también se habla en sicuani, guayunaiki, ripalenque o romaní? Pues en el país existen 68 lenguas nativas, habladas por casi 5 millones de habitantes que hacen parte de pueblos indígenas, raizales, afros y rom, quienes durante esta semana celebraron el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Es el momento de poder proteger y cuidar las lenguas indígenas como una forma de proteger la vida de los pueblos indígenas en Colombia. Pues el tesoro principal es la gente, son un patrimonio de la nación. La globalización, la falta de apoyo institucional y la enseñanza de la lengua española en instituciones educativas son algunos de los principales motivos que han llevado a la extinción lenta de la herencia cultural que estas comunidades buscan extender a sus nuevas generaciones. Preservar no solamente decir a los nativos deben hablarlo, deben transmitirlos las mamás desde la casa, eso no es suficiente. Yo creo que debe ser un ejercicio permanente de reivindicación y de reencuentro con nuestras raíces. La celebración del Día de la Lengua Nativa sirvió también para que representantes de diferentes etnias le pidieran al gobierno que se fortalezcan los planes educativos y culturales y que puedan seguir contando la historia en su lengua. Bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.